el curso de actualización en matemáticas. Me gustaría agradecer a todos mis antecesores, empezando por los dos fundadores, aunque desgraciadamente ya no estén, que son José Luis Rubio de Francia y Chicho. Luego a Guti y a Juan Luis, que durante unos años lo coordinaron ellos, y en la última etapa a Clara. Es un curso que a mí siempre me ha gustado mucho, me parece que es muy divertido, muy formativo, y espero estar a la altura y hacerlo bien, ¿no? Cojo esta nueva etapa con mucha ilusión y espero hacerlo bien. Bien, lo que ha dicho Clara no es del todo cierto. Yo acepté dar la charla antes de aceptar hacerme cargo del seminario. Es más, os voy a contar cómo fue esta charla. Hay un grupo en el departamento que bajamos a las 11 cuando podemos a tomar café, y yo ese día estaba tomando café con Ana, hablando con Ana, vamos, estábamos más, pero yo hablaba con Ana. Y vino Clara y nos dijo a las dos: ¿por qué no os animáis a dar una charla en el seminario y nos contáis qué es lo que hacéis? Y por supuesto la primera contestación fue que no, porque yo tengo mucho trabajo, porque tengo muchas clases, porque lo que hago de investigación es difícil de contar. Entonces todas esas excusas que sepáis que me las sé. Luego, cuando yo os pida dar una charla, tenéis que usar otras, si no, la vais a tener que dar. Bueno, el caso es que todo eso era cierto, porque lo que voy a contar está relacionado con investigación, entonces no es muchas veces fácil de contar. Así yo, pues de lo que voy a hablar es algo que no he investigado yo directamente, pero es algo pues, que siempre he leído un poco y me había gustado, y lo tenía en mente y hablé con Clara y le dije, bueno, tengo un tema, pero me da miedo que haya demasiadas fórmulas, ¿no? Es un seminario de actualización, un poco de divulgación, que haya demasiadas fórmulas. Y la contestación de Clara, que además también es mi opinión, es que también hacen falta charlas de fórmulas en este seminario. Y entonces, pues, acepté y me puse a la faena. Y así ya, cuando ya me puse a ver cómo enfocaba la charla, qué es lo que iba a contar, me vino a la mente el gran libro que, según Ignacio, es el gran libro de la sabiduría popular. Y entonces aquí pues me podéis decir, que sé, la Biblia, algunos, no sé si hay, el Corán, o incluso los elementos de Euclides, que para eso somos matemáticos. Pues no, el gran libro de la sabiduría popular, donde está toda la sabiduría, según Ignacio, no es otro que La venganza de Don Mendo. Y en ese libro hay un pasaje en el que Don Mendo le enseña a Magdalena a jugar a las 7:30, todos sabemos jugar a las 7:30, ¿no? Y entonces ahí dice algo primero, le dice, pues es un vil juego, y dice, y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Más, ay de ti si te pasas es peor. Bueno, pues yo espero no pasarme, ¿vale? Voy a intentar, a ver, no sé si llegaré a las 7:30, pero por lo menos espero no pasarme por mucho. Más de las 8, tranquilos, que no me paso, que hay vida, ¿vale? Bueno, entonces, un segundo. La última versión. Ay. Pues que el Dropbox no se me ha actualizado. Entonces, la estructura de la charla va a ser la siguiente. Voy a empezar hablando de números, porque el objetivo es probar aproximación, irracionalidad y trascendencia de números. Entonces empezaré hablando de números. Luego daremos el salto a aproximación de funciones, que es un poco donde yo más he trabajado en investigación, y lo ligaremos con la aproximación a la irracionalidad y aproximación a la trascendencia. Entonces, empezamos por los números, y como todos sabemos, pues el número es el símbolo de la necesidad causal. Contiene, como el concepto de Dios, el último sentido del universo, considerado como naturaleza. Por eso puede decirse que la existencia de los números es un misterio. Y el pensamiento religioso de todas las culturas ha armado siempre esta impresión. Es algo que todos que estamos aquí conocemos. Bien, entonces, empezamos recordando un poco los números. ¿Y por dónde empezamos? Pues por los números naturales, ¿no? ¿Cuáles son los números naturales? Pues los números son los primeros que aparecen, los números que nos aparecen por la necesidad de contar. ¿Qué podemos hacer con los números naturales? Podemos sumar y podemos multiplicar, pero no podemos restar. Por ejemplo, no podemos deber dinero, lo cual, pues, en principio estaba muy bien, ¿no? Pero la realidad es que se debe dinero, y entonces tenemos los números enteros. Son los números naturales, los negativos naturales y el cero. Y con estos ya podemos sumar, podemos multiplicar y ya podemos restar. Bien. ¿Qué no podemos hacer? Repartir. No podemos repartir cualquier cantidad entre cualquier otra cantidad. Algunas sí, pero no todas. Entonces tenemos los números racionales. Los números racionales son cocientes de números enteros.
Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya con estos podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿De acuerdo? Y lo que nos indica en muchos casos los números racionales es proporciones, relaciones entre distintas cantidades, ¿no? Por ejemplo, cada 3 españoles tenemos 4 alemanes, pues hay 3/4 de españoles, ¿no? En relación con, son relaciones entre dos cantidades. Bueno, los pitagóricos pensaban que todo se podía expresar de esta manera, que todo era número. Cualquier relación la podíamos expresar como cociente de números enteros. Pero claro, llega un cuadrado tan simple como el cuadrado del lado 1, ¿no? O el triángulo rectángulo cuyo cateto es 1, y se ponen a medir la diagonal. Entonces dicen, bueno, pues si el 1, si esta cantidad es el 1, vamos a ver si el 1 cabe un número entero de veces en la diagonal. Y por supuesto, pues no cabe, ¿no? Ahí hay un trocito en rojo que eso no es otro 1. Entonces, bueno, pues vamos a cambiar el 1. En vez de este 1, voy a coger un 1 más pequeño. Entonces cogemos uno más pequeño y decimos, bueno, pues el cateto de abajo nos tenemos 4 veces el 1 y la hipotenusa sería 1, 2, 3, 4. 5 veces el 1 y un poquito más. Bueno, pues será que no he cogido el 1 lo suficientemente pequeño, ¿no? Porque mi objetivo es meter un número entero de veces el 1 en el cateto y un número entero de veces el 1 en la diagonal. Pues lo hacen más pequeño y sigue quedando ahí un trocito que no hay manera de encajarlo. Y por muy pequeño que hacen el 1, no hay manera de encajar. ¿De acuerdo? Claro, todos sabemos, pues esa cantidad mide raíz de 2. Y raíz de 2 no se puede expresar como el cociente de números enteros. Claro, esto para los pitagóricos fue un drama. En un libro leí que es como decirle a los cristianos, darles una prueba irrefutable de que Dios no existe. Para ellos era una creencia que todo se podía expresar como una relación entre números, ¿no? Entre números enteros. Entonces los pitagóricos, a estos números les llamaron los inconmensurables, no se podían medir, ¿no? Era algo les descolocó del todo. Y los pitagóricos eran una secta que no hacían públicos sus conocimientos. Entonces, no sé, hay dos versiones, que Hipaso de Metaponto fue el que descubrió estos inconmensurables, o ya se lo sabían, pero lo hizo público, en cualquier caso lo hizo público. Y la leyenda es que lo mataron por hacerlo público. No es... Dice, en una nota atribuida a Proclo a los elementos, se dice que es fama que el primero en dar al dominio público la teoría de los irracionales pereciera en un naufragio. Y ello porque lo inexpresable e inimaginable debería siempre haber permanecido oculto. En consecuencia, el culpable que fortuitamente tocó y reveló este aspecto de las cosas vivientes fue trasladado a su lugar de origen, donde es flagelado a perpetuidad por las olas. Encima, según ellos, el castigo fue duro. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay más versiones de que no fue, que simplemente se cayó del barco, pero nos creemos que lo mataron, que queda más interesante. Bien, entonces ya tenemos los números reales. Dentro de los números reales tenemos los números racionales, cocientes de números enteros, y números irracionales, que realmente lo que son números cuya expresión decimal tiene infinitos dígitos sin ningún orden, ¿vale? Yo no puedo decir cuál es la cifra decimal 1.000.000 sin calcular. No hay un periodo, no hay un patrón, no siguen un patrón. Entonces ellos ya con raíz de 2, también parece que conocían el número de oro, 1 más raíz de 5 partido de 2, ¿no? Y hay más. ¿Hay más números irracionales? Si nos ponemos a hablar un poquito de la prensa del corazón de los números, pues si quitamos los naturales, ¿cuál es el número más famoso? Pues el número pi, ¿no? El número pi ya desde primaria, en cuanto se ve geometría, le aparece el círculo, aparece el número pi. El número pi es la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Y el número pi es un número irracional. Es un número con infinitos decimales. A mí cuando me enseñaron en la escuela el número pi me dijeron 3, 14, 16. El día que me enteré que no era eso, puede ser, me han engañado todos estos años, ¿no? Pues ese número que en la escuela nos lo suelen enseñar así, es un número irracional. Arquímedes ya conjeturó que era irracional, que era inconmensurable en el siglo III a.C. Pero hasta 2000 años después no se probó, lo probó Lambert usando fracciones continuas. Hasta 1761 no se demuestra que realmente el número pi, que era un número muy común y muy conocido, era un número irracional. Hay una demostración de 1947 del siglo pasado de Niven que se prueba que pi es irracional usando técnicas elementales de cálculo. Bueno, pero hasta ahora no. ¿Qué más números famosos? Este lo conoce el gran público. Luego ya nos podemos ir a un número muy conocido, que es el número E, pero más para científicos e ingenieros, ¿no? El número E está asociado al análisis, al cálculo, y ese análisis solo se estudia ya pues, cuando en los últimos cursos de
de secundaria, pero si haces el bachillerato científico, si no, tampoco se estudia tanto como, y desde luego en ingenierías y en cualquier carrera de ciencia. Entonces este es famoso, pero menos. Y fue descubierto por primera vez por Napier como base de los microorganismos naturales, aunque él no da específicamente el número E. Bernoulli, unos años más tarde, lo encuentra estudiando el interés compuesto. Él no para nada relacionó su trabajo con el de Napier. Ya fue Euler en 1727 fue el primero que usa la letra E para denotar a este número y demuestra que es la serie desde 0 hasta infinito de 1 partido de n factorial. Y además Euler también demuestra, usando fracciones continuas, que el número E también es irracional. Fourier, en 1815, hace una prueba del número E usando la serie de potencias de la exponencial, que la veremos más tarde, es una demostración muy sencilla. Y por último decir que el número E es muy útil también para el análisis complejo, ¿no? Para expresar los números complejos es muy útil. Más ejemplos de números irracionales, pues ya vamos a algo un poquito más de matemáticos, ¿no? Podemos decir, el número pi es del gran público, el número E de los científicos, y esto ya es para los matemáticos. Si pensamos en la función z de Riemann, si pensamos en los pitagóricos, estaban los acusmáticos, que eran los oidores, y los matemáticos, que eran los conocedores. Bueno, pues la z de Riemann es para los que estamos aquí, para los matemáticos, los conocedores de las matemáticas. La función z de Riemann se define como esa serie infinita, de 0 a infinito, de 1 partido de k más 1 elevado a z, donde la parte real de z es mayor que 1. Entonces, esas cosas de la función z de Riemann, pero pues haciendo un homenaje, ¿no?, a uno de los fundadores del seminario, la z de 2 era la serie favorita de Chicho, eso me han contado. Y la z de 2 es 1 partido de k más 1 al cuadrado, es pi cuadrado partido de 6, que es un número irracional. Además vamos a ver cómo demostrarlo con aproximación. Euler además demuestra que la z de 2n, la z, si yo pongo números pares, es un múltiplo racional de pi 2n. ¿Vale? Rn va a ser un múltiplo racional, o sea, Rn va a ser un número racional, entonces la z de 2n van a ser todos irracionales, porque son múltiplos de pi cuadrado. Hasta 1977, hace 4 días, o sea, 40 años, no se demuestra que z de 3 es irracional. ¿Vale? Pero ya se demuestra. Pero hay una conjetura que la z de los impares son irracionales, pero es una conjetura, nada más. Sí que se ha demostrado en el 2001, que hablamos de hace 4 días, que hay infinitos que sí lo son. Hay infinitas zetas de impares que sí son irracionales. En 2001 también Ribol prueba que las zetas de los impares desde 5 hasta 21, al menos una de esas zetas es irracional. Y basándose, porque esto es de la tesis, basándose en la tesis de Ribol, Zudilin prueba en el mismo año, o se publica en el mismo año, que al menos una de las zetas desde 5 hasta 11 es irracional. Bueno, pero no se sabe, por ejemplo, si la zeta de 5 es irracional. ¿Verdad? Vale, entonces, una vez que tenemos ya los números reales, racionales e irracionales, nos vamos a clasificar los números de otra manera. Entonces, vamos a llamar números algebraicos aquellos números que son solución de alguna ecuación con coeficientes enteros o racionales. Da lo mismo. Esos son los números algebraicos. Un P pertenece a A si existe una n más 1 números enteros, tal que A0 más A1 por B más AN por B a la n es igual a 0. Y B es solución, se dice B es solución de una ecuación algebraica, cuando los coeficientes son enteros o racionales. Entonces, por ejemplo, todo número racional es algebraico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número racional, P partido por Q, P partido por Q es solución de la ecuación Qx menos P igual a 0. Entonces, todo número racional es algebraico. Algunos irracionales que hemos visto son algebraicos. Raíz de 2 es algebraico porque es solución de x cuadrado menos 2 igual a 0. El número de oro es algebraico, es solución de la ecuación x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Si nos vamos a los complejos, la unidad imaginaria es algebraico, ¿no? Solución de la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿todo número irracional real es algebraico? Todo número irracional de hasta ahora, en raíz de 2, phi, son algebraicos. Pi será algebraico. ¿Será ecuación solución de alguna ecuación algebraica? Bueno, esa es la pregunta que nos hicieron. Que se hicieron. Entonces, Liouville en 1844 demuestra que no. Y él construye una serie de números que no son algebraicos. Los construye. Son estos números, muy bonitos no son, o muy
intuitivos no son, pero estos son números que no son algebraicos, que no son solución de ninguna ecuación con coeficientes enteros. Y a estos números se les llama trascendentes. Son los números que no son solución de ecuaciones algebraicas, ¿vale? Trascienden las operaciones algebraicas. Por supuesto, todo número que sea trascendente real va a ser irracional, puesto que hemos visto que todo racional es algebraico, ¿de acuerdo? Entonces, si encontramos... El 10 factorial sería un 10 elevado a j, entiendo. No, es 10 factorial. ¿10 factorial? Sí. ¿Vale? Es de j, no, de j está entre 0, son dígitos entre 0 y 9, pero es 10 factorial. Vale. En 1873, Hermite demuestra que el número E es un número trascendente. ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, hablamos de unos años después. Y esto fue muy importante porque Hermite, hasta ahora se hablaba de números trascendentes, pero estaban los de Liouville que los había construido explícitamente para ser trascendentes. Pero esta ahora era un número que se usaba y se usaba mucho y se había demostrado un número que ya se conocía que era trascendente. Ahora bien, no hay más que verle la cara al pobre Hermite. Dice, no me aventuraré a la búsqueda de una demostración de la trascendencia del número pi. Que otros intenten esa empresa, nadie será más feliz que yo de su éxito. Pero créame, amigo mío, que no les costará poco esfuerzo. Probar la trascendencia del número E le costó sangre, sudor y lágrimas al pobre Hermite. Y ahora el pi dijo, que venga otro, porque de hecho, primero se demuestra la trascendencia de cuando es mucho menos famoso que el número pi. Esto es una carta que manda a Borchardt. Bien. Es más, un año más tarde de que Hermite demuestra que el número es trascendente, Cantor demuestra algo todavía más sorprendente, que es que el cardinal de los números algebraicos es igual al cardinal de los números naturales, de los números racionales. Es decir, no solo que hay números trascendentes, sino que la mayoría de los números son trascendentes. Casi todos los números son trascendentes. Y esto sin demostrar que ni uno solo lo era. O sea, Cantor demuestra esto, pero no lo demuestra para ningún número en concreto. Cantor ya sabemos que hizo unas matemáticas muy finas con los números reales, y Kronecker tiene una frase que dice: Dios creó los números enteros, el resto es obra del hombre, ¿no? Y se refería a Cantor y a todo lo que se estaba haciendo con esto. Bueno, pues en 1882 Lindemann se pone a esa tarea de demostrar que pi es trascendente, y lo consigue. La demostración de que pi es trascendente está basada en las ideas de Hermite, en la que prueba que es trascendente, pero es todavía más difícil. Más difícil probar que pi es trascendente que es trascendente. Y esto como consecuencia tiene que no se puede cuadrar el círculo, es decir, que dado yo tengo un cuadrado, no puedo construir un círculo con regla y compás que tenga la misma área. Esto es una piedra, un monolito, una piedra que está en Hannover, que fue la ciudad en la que nació y pasó Lindemann sus primeros años, ¿no? Ahí se ve como el cuadrado y el círculo y el número pi está enfrente de la casa donde él vivió, y dice, en 1882 sus estudios sobre el número pi llevan a que un cuadrado no puede ser construido a partir de un círculo usando solo regla y compás. Esto resuelve uno de los problemas más antiguos de las matemáticas, ¿no? La cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Pues uno de ellos lo demuestra Lindemann, pero fijaros, en 1882, en el siglo XIX. Bien, más, por ejemplo, si ahora vamos a las zetas de los pares van a ser trascendentes, son múltiplos de pi cuadrado, de pi elevado a 2n. Sin embargo, no se sabe si, por ejemplo, z de 3 es trascendente. Hemos visto que era irracional, pero no sabemos si es trascendente. Siguiendo con la trascendencia, en 1900, cuando Hilbert da su lista de 23 problemas, el séptimo tiene que ver con la trascendencia, y el séptimo problema de Hilbert dice lo siguiente: si tomo un número algebraico distinto de 0 y 1 en C, y beta es un número algebraico no racional, entonces alfa elevado a beta es trascendente. Entonces, uno de los problemas que Hilbert propone en el Congreso Internacional de Matemáticos, y este resultado fue probado 34 años más tarde, 35, de forma independiente por Tyndall y Schneider. Esto está demostrado, y como consecuencia, pues, por ejemplo, 2 elevado a raíz de 2, que se conoce como la constante de Tyndall-Schneider, es trascendente. 2 es un número algebraico distinto de 0 y de 1, raíz de 2 es un número algebraico no racional, luego 2 elevado a raíz de 2 es trascendente.
raíz de 2 elevado a raíz de 2 es trascendente. Raíz de 2, el beta es el mismo, y raíz de 2 es un número algebraico distinto de 0 y de 1. E elevado a pi se puede escribir como i elevado a menos 2i, y es un número algebraico en C distinto de 0 y de 1, y menos 2i es un número algebraico no racional, pero este número también es trascendente. Como anécdota decir que en una de sus clases, en 1919, estaba Siebel de alumno. Hilbert dio su opinión sobre el grado de dificultad de 3 problemas de teoría de números. El primero sobre la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann tiene que ver con la función z de Riemann, entonces sobre los ceros de esa función. Sobre este problema dijo que probablemente viviría para ver la solución. Y todavía a día de hoy no se ha demostrado. Es uno de los problemas del Instituto Clay. Si alguien se quiere poner a la tarea puede ganar $1 millón por él. Sobre el último teorema de Fermat, dijo que algunos de sus alumnos más jóvenes vivirían lo suficiente para ver el problema resuelto. El teorema de Fermat lo demuestra Weiss en 1995. Así, haciendo una cuenta, pues si alguno de sus alumnos llegó a tener 90 y muchos años, pues igual lo vio, pero yo lo pongo en duda, que alguno viviera. Y sobre el séptimo problema, el que os acabo de contar, dijo que ninguno de sus alumnos allí presente viviría para haber resuelto el problema. Y no solo sus alumnos, sino que él lo vio, porque él muere en 1943 y se resuelve en el 34 y en el 35. O sea, que Hilbert como matemático sería muy bueno, pero como profeta no tenía precio. No dio una. Bueno, antes de pasar de tema, pues un pequeño chiste, una tontería, dice Crotona, ¿no?, de donde era Pitágoras, siglo VI a.C. Dice, se rumorea que esos pitagóricos locos asesinaron a Hipaso de Metaponso por divulgar la irracionalidad de raíz de 2. Y dice la regla, entonces huyamos de Crotona. No quiero ni pensar lo que nos harían si se enteran de que no somos capaces de cuadrar un círculo, trisecar un ángulo y duplicar un cubo. Bien. Bueno, pues pasamos a la aproximación de función. Todo esto nos lo tenemos que guardar para la última parte. Y nos metemos ya con las funciones. Entonces, pues cuando uno explica las funciones, las tiene que motivar de alguna manera. Muchos de aquí somos docentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las funciones trigonométricas, senos y cosenos, pues para calcular la altura de una montaña o la distancia que hay de la Tierra al Sol, pues necesitamos calcular senos y cosenos. Hoy ha habido un terremoto en Guadalajara, creo. Pues la magnitud de un terremoto en la escala de Richter se mide usando el logaritmo neperiano. El volumen de un sonido en decibelios es 10 veces el logaritmo de I partido I0, y es la intensidad, y 0 es el umbral mínimo. Los elementos radiactivos disminuyen con respecto al tiempo siguiendo una ecuación exponencial. Marie Curie descubrió el decaimiento del polonio, que es M0, la masa inicial, por E menos 0,05 por el tiempo. Algunos modelos poblacionales se rigen por una ecuación exponencial. M0 es la población inicial y K es una constante, dependerá de la población en concreto. Lo que digo es que lo que llamamos habitualmente funciones elementales son funciones que las necesitamos, ¿vale? Las necesitamos para calcular y medir muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo e cuadrado? ¿Cómo calculo el seno de 1? ¿Cómo calculo el logaritmo de 4? ¿Cómo calculamos eso? Me dicen, tienes que calcular el seno de 1, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Entonces, pues mi contestación es depende. ¿Y de qué depende? Pues depende a quién le pregunte, ¿no? Porque si yo le pregunto a mi sobrino que tiene 17 años y su móvil es una prolongación de su mano, pues me dice, tía, ¿qué quieres? Tú pide que yo te doy, ¿no? Y me saca ahí su móvil y me calcula, porque hoy en día los móviles calculan casi mejor que... Si preguntamos a una persona joven como yo, pues íbamos al instituto y a la universidad con nuestra Casio, que no hacían las cosas que hacen ahora las vuestras, las Casios no hacían tantas cosas, pero esto te hacía, te calculaba senos, en radianes, en grados. Y si preguntamos a una persona mayor, de la que no voy a poner ejemplo, pues me diría, pues yo iba al instituto con las tablas de logaritmos o los senos, ¿de acuerdo? Pero bueno, la pregunta vuelve a ser la misma. Pero ¿y cómo lo hace? ¿Cómo se calculan las tablas? ¿Cómo se calculan las tablas? ¿Qué hace la calculadora? Porque la calculadora, desde luego, es más rápida que yo. Si a mí me ponen una división muy grande, yo creo que sabría hacerla, ¿no? Con tiempo
Y hay un algoritmo, yo sé que hay el algoritmo de la división y sé hacerlo. Claro, si se la pido a la calculadora me la hace en un segundo, pero yo sé hacerlo. Pero ¿cómo hago el seno de 1? ¿De acuerdo? No hay una forma exacta de calcular el seno de 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no nos queda otra, aproximar. Y aproximamos por cosas que conocemos. Y una de las funciones fáciles para aproximar son los polinomios. Los polinomios son funciones que al final lo que haces es sumar y multiplicar. Entonces, pues como no sabemos manejarnos con ellas, las aproximamos. Y una de las formas de aproximar son los polinomios de Taylor. ¿En qué consiste un polinomio de Taylor? Polinomio de Taylor lo voy a usar para aproximar una función y de esa función tengo que conocer la función en un punto y las derivadas de la función en ese punto. El ejemplo que he puesto pues es el más sencillo. Cogemos la función exponencial. Yo no conozco la exponencial del 1, yo no conozco la exponencial de 4, pero sí conozco la exponencial de 0. La exponencial de 0 es 1 y conozco todas sus derivadas, ¿no? La derivada de la exponencial es ella misma, luego todas las derivadas en 0 valen 1. Entonces yo ahora me propongo, sabiendo eso, buscar polinomios que aproximen a la función exponencial cerca de 0. Entonces, ¿cuál es el polinomio de grado 0 que mejor aproxima a la función exponencial cerca de 0? Pues hombre, si la función exponencial en 0 vale 1, pues la recta igual a 1, la función constante igual a 1, ¿no? Busco un polinomio que valga igual a f de 0. ¿Cuál es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a la función en un entorno de 0? En este caso es la recta tangente. ¿Qué satisface la recta tangente? Que en t1 en 0 vale f de 0 y la derivada de t1 en 0 es igual a f' en 0. Que coincide la función y en ese punto coincide con la función y sus derivadas. Y sigo por ese camino, digo, pues ahora voy a construir el polinomio de grado 2 que satisfaga el qué? Pues que el polinomio de grado 2 en 0 valga f de 0, que su derivada en 0 coincida con la derivada de la función en 0 y que su segunda derivada en 0 coincida con la segunda derivada de la función en 0. Y ese polinomio me queda este que tengo aquí debajo. ¿No? Las gráficas se va viendo como efectivamente pues, el polinomio se va aproximando más a la función. Si yo generalizo esto, lo que obtenemos es el polinomio de Taylor de grado n. El polinomio de Taylor de grado n, f de 0, f' en 0 por x, segunda derivada en 0 partido de 2 factorial x cuadrado, tercera derivada en 0, 3 factorial x cubo, así hasta derivada de orden n en 0 partido de n factorial por x a la n. Este es el polinomio que coincide con la función en 0 y sus derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues si yo me pongo a aproximar el número e, lo que tendré que hacer es evaluar estos polinomios en 1. Si hago t de 1, t1 en 1, es decir, se evalúa el polinomio de grado 1, que da 1 más x, la recta tangente, pues me da como aproximación del número e 2. Bueno, muy buena no es, pero si ya me voy a evaluarlo en el polinomio de grado 10, pues me da 2,71828, que ya no está tan mal. ¿De acuerdo? Parece, lo lógico parece que cuanto más grado tenga el polinomio, cuanto más trabaje, mejor me aproximaré. ¿De acuerdo? Bueno. Y recordamos con esto el teorema de Taylor. Bajo determinadas condiciones en las que no voy a entrar, ¿no? De derivabilidad y todo lo que tiene que estar ahí, tiene que funcionar bien, si no vamos mal, puedo poner una función como su polinomio de Taylor en 0. Lo estoy diciendo en 0 porque es lo más fácil de explicar, pero lo podría hacer en otro punto, como potencias en vez de x, pues de x menos el punto que sea. ¿De acuerdo? Como su polinomio de Taylor en n más un resto. Es decir, si una función no es un polinomio, siempre tiene que haber una diferencia entre la función y el polinomio. Ese Rn, lo que me da la importancia del teorema de Taylor es que me da de forma explícita cuál es esa diferencia, cuál es el error que yo cometo al aproximar una función por un polinomio. Claro, ese resto me lo da de forma explícita, no es que sea muy bonito. Y en general no es sencillo de calcular el resto de Taylor, pero bueno, es la derivada de orden n más 1 en un punto sí intermedio, que existir existe pero no sé cuál es, partido de n más 1 factorial por x elevado a n más 1. Pero yo puedo manejar el resto de Taylor. Y repito, ¿qué es lo que queremos? Pues que queremos, si cuanto yo más avance en el grado del polinomio, que el resto se haga más pequeño, porque si el resto no se hace más pequeño, la aproximación muy buena no va a ser. Entonces, en ese caso, si yo tengo una función indefinidamente derivable, es decir, que no tengo que cortar en ningún sitio, y consigo que ese resto se haga cero, se tienda a cero, perdón, cuando uno tiende a infinito, pues yo voy a poder escribir la función como ese polinomio de Taylor, pero sin parar, como un polinomio infinito. No trunco
¿De acuerdo? Puedo escribir f de x como la suma desde 0 hasta infinito de esto. Si yo en vez de infinito llego hasta un n concreto, es el polinomio de Taylor de grado n. Pues no paro, ¿no? Esto es lo que se llama una serie de potencias, en este caso de x. Y esto, por supuesto, será cierto siempre y cuando el resto de Taylor tienda a 0, porque si no, no es cierto. ¿Entendéis? Vale. Entonces, en este caso, bueno, decimos la serie de Taylor. Vamos ahora un poco más allá. Y ahora planteo otro problema. Lo primero, esto lo estoy haciendo en R, pero lo puedo pensar en el plano complejo. No hay problema, ¿vale? Y digo lo siguiente. Imaginaros que nos dan una serie de potencias. No me dan la f bonita, ¿no? Me dan directamente el sumatorio con la serie de potencias. Y la pregunta que me hacen es, ¿esa serie es convergente? Y si es convergente y ya la puedo poner como una función bonita, no, vamos, una serie puede ser muy bonita, ¿no? Pero una función seno, coseno, algo así más manejable. Si me dan una serie de potencias, ¿puedo saber si esa serie es convergente? Es decir, si puede ser igual a una función más manejable. Bueno, pues Cauchy demuestra que en determinada región sí. ¿En qué región? Dada una serie va a ser convergente. Esto es un disco, esto es un círculo, ¿no?, sin frontera, de radio R. Y ese R me lo dan los coeficientes. Es decir, dependiendo de los coeficientes de la serie, esa serie va a ser convergente en una región. Y además, cuando eso ocurre, si yo soy capaz de dar una función bonita, esa serie de potencias coincide con la serie de Taylor, por supuesto. Es otra forma de... me la habría podido dar de otra manera, pero es la serie de Taylor. Si los coeficientes de la serie es la derivada de la késima de la función en 0 partido de k factorial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que nos dan esta serie, menos 1 elevado a n por z a la n partido por n. Entonces uno calcula aquí el radio de convergencia, sale fácil de calcular y me da 1. Esta serie, mis alumnos seguro que se acuerdan, y es la del logaritmo, ¿verdad? Es el logaritmo de 1 más z. Si lo pienso en el plano complejo, pensar en el plano complejo es convergente en todo el disco unidad. Si lo pienso en R, solo en el intervalo, ¿no? Pero pensar en el plano complejo, esto es convergente, esto es cierto, el logaritmo de 1 más z es igual a esta serie en ese circulito. Pero claro, si recuerdo un poco de análisis complejo, esta función es analítica más allá de ese disco. Esa función es analítica en C menos la semirrecta menos infinito menos 1. No solo aquí. Es decir, quitando en esta semirrecta de aquí, la función logaritmo de 1 más z es analítica en C, viene a decir que es siempre derivable. Es decir, es muy buena. ¿Vale? Es una función muy buena más allá de esa semirrecta. Entonces, ¿qué pasa? No la puedo aproximar más allá de ese círculo. O nos podemos plantear, ¿hay funciones que me aproximen mejor, que me puedan aproximar en una región más grande, aunque no sean los polinomios de Taylor, pero que sean otras funciones que me aproximen al logaritmo de 1 más z más allá del disco de convergencia que me da Cauchy? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, pues aquí es donde viene la parte más dura de la charla y la que espero que a ver si soy capaz de transmitiros un poco la idea de lo que son los aproximantes de par. Si a mí me dan una función como una serie de potencias, el polinomio de Taylor es el polinomio de grado n que mayor orden de contacto tiene con la serie. ¿Por qué? Porque los n primeros términos, los n más 1 primeros términos, ¿no? Es el polinomio de grado n de esta serie, coinciden con el polinomio de Taylor. Entonces, si yo cojo esa función y le resto el polinomio de Taylor, tengo esa misma serie, pero a partir de n más 1. Todo lo anterior se ha cancelado. ¿Vale? Bien, ahora voy un poco más allá y digo, bueno, pues en vez de un polinomio, voy a buscar una función racional. Es decir, voy a buscar un cociente de polinomios. Y lo que digo es, busco dos polinomios, UM, PN, digo, cojo la función, su serie, cojo y desarrollo en serie de esta función, de esta cociente de polinomios. Y resulta que el desarrollo de esta nueva función tiene que empezar en n más m más 1. Esto me lo dan los grados de los polinomios. Es decir, lo que estoy buscando es funciones racionales con mayor orden de contacto con la función. En vez de polinomios, funciones racionales. Pero la idea es la misma. Realmente los aproximantes de par en realidad sí, por temas de que pueden tener factores comunes, se suelen presentar así, pero es lo mismo. UM por F menos PN, ¿no? Es como si aquí multiplico toda la expresión por QM,
esta parte de aquí sigue empezando en n más m más 1. ¿De acuerdo? Entonces es el desarrollo de qm por f menos pn empieza en n más m más 1. Todo lo anterior se ha cancelado. Entonces, a ese cociente, Pn partido de Qm, se le llama el aproximante de Padé de tipo Nm de la función f en el punto 0. ¿Qué es el aproximante de Padé? Es generalizar los polinomios de Taylor. En vez de el polinomio que mayor orden de contacto tiene con la función racional que mayor orden de contacto tiene con la función. Vamos a poner algunos ejemplos. Pues por supuesto, he pintado en R, porque en C todavía no sé, pero las gráficas son en R. Cojo la función logaritmo de 1 más z, que ya nos ha aparecido. Ya hemos dicho que es analítica en todo C menos infinito menos 1. Entonces, los polinomios de Taylor solo convergían en el círculo unidad. Si yo lo pienso en R, solo en el intervalo menos 1, 1. Mientras que en este caso, los aproximantes de Padé van a converger en toda la región donde la función es analítica. Fijaros, la función está pintada en azul, el polinomio de Taylor en rojo y el aproximante de Padé en verde. Hay momentos donde hasta la función ni se ve, porque está la primera pintada, ¿no? Pero desde luego en menos 1, 1 las tres funciones coinciden, están muy cerca. Pero a partir del 1 el polinomio se nos va, mientras que la función y el aproximante de Padé continúan juntos. ¿De acuerdo? Sin embargo, me voy a la función exponencial. Esta función es analítica en todo el plano complejo. Ahora bien, cojo los polinomios y convergen. Yo sé que los polinomios de Taylor de la función exponencial convergen en todo el plano complejo, en todo R, en todo el plano complejo. Mientras que los aproximantes de Padé no van a converger en todo el plano complejo. ¿Por qué? Fijaros aquí, esto que me pinta matemática, que no me lo debería de pintar, esto es una asíntopa. Esto corresponde con un cero del denominador, porque claro, los aproximantes de Padé son cocientes de polinomios, luego pueden tener ceros en el denominador. Bueno, tienen ceros en el denominador. Entonces, aquí se ve que funcionan mucho mejor los polinomios que los aproximantes de Padé. Un tercer ejemplo, cojo esta función, seno de z partido de 3 menos z al cuadrado, z más 2. Esta función es analítica en todo el plano complejo salvo 3 y menos 2. El seno no tiene nunca problemas y el problema es que tengo ceros en el denominador. Eso los llamamos polos, ¿vale? Bien. Entonces, los polinomios de Taylor en este caso solo convergen en el disco centrado en 0 y de radio 2. Es decir, en el intervalo menos 2, 2. En el momento que se tropiezan con un polo ya no siguen. Sin embargo, los aproximantes de Padé no. Los aproximantes de Padé en este caso, los ceros de los denominadores van a converger a los polos de la función. Es decir, esos problemas que tengo con los polinomios de Taylor, con los aproximantes de Padé, puede que no los tenga. Porque los ceros de los denominadores pueden converger a los polos de la función. En resumen, ¿son mejores? ¿Son peores? Pues depende, como casi todo en la vida, ¿no? Podemos encontrar funciones analíticas en todo C cuyos aproximantes de Padé siempre divergen. Luego, hay funciones, desde luego, en que los aproximantes de Padé no funcionan bien. La asistencia de ceros en el denominador, por un lado, está muy bien, porque me puede aproximar funciones que los polinomios de Taylor, gracias a esos polos, no aproximan. Pero también me da problemas. Claro, que haya ceros en los denominadores, eso siempre nos puede dar problemas y nos puede hacer fallar la convergencia. De hecho, cuando se estudia aproximantes de Padé no se estudia tanto convergencia uniforme como se hace con los polinomios de Taylor, se debilita un poco el concepto y se habla de convergencia en capacidad. Aquí no voy a entrar. Claro, yo digo que sí que hay funciones en las que funcionan mal, pero va a haber funciones que no van a ser pocas, que aunque son muy específicas, no, van a ser más habituales de lo que nos parece, en las que los aproximantes de Padé van a funcionar muy bien, que son las que llamamos funciones de Markov, Stiglitz, etc. Yo solo voy a ver las de Markov, porque es las que luego nos van a aparecer. Bien, entonces, ¿qué es una función de Markov? Una función de Markov es una función dada de esta manera, integral, yo cojo un intervalo, imagino un intervalo en R, una función real y positiva en ese intervalo. Y ahora defino esta integral, la integral entre y b de f de x partido de z menos x. Esto es una función de z, ¿no? Si yo sé resolver esa integral, eso es una función de z. ¿Qué no puede valer z? Z no puede estar en el intervalo AB, porque si x está en el intervalo AB y z está también en el intervalo AB, eso puede ser 0 y explota, no puede ser. Luego, esta función está siempre bien definida, salvo en el intervalo AB. Fuera de ese intervalo está bien. Entonces, claro, si me imagino intervalo en todo lo demás,
la función es analítica. En todo lo demás la función funciona muy bien. Ahí se dice que la función es analítica en el infinito, ¿no? Cuando la función es analítica en todo el plano complejo, salvo un compacto, en este caso el intervalo cerrado y acotado, la función es analítica en el infinito. Y en esos casos, igual que hacíamos series de potencias en cero, puedo hacer series de potencias en el infinito. Es decir, en vez de tener series de potencias de z, voy a tener series de potencias de 1 partido de z. Si yo cojo esa función, me fijo en esa función y cojo 1 partido de z menos x. Y entonces saco factor común a la z y me queda 1 partido de z por 1 menos x partido por z. Y ahora uso la serie geométrica. La serie geométrica es la suma desde 0 hasta infinito de x a la k partido de z elevado a k más 1. Con esto lo que tengo es el desarrollo en infinito de mi función. La suma desde 0 hasta infinito son las potencias de 1 partido de z, porque estos son números, son constantes, ¿vale? Se las sé calcular. Esa es la sucesión de coeficientes de la serie en infinito. En estos casos se habla de los aproximantes de Padé, si ya tengo series en el infinito, aproximantes de Padé en el infinito. Y lo que voy a buscar es que el desarrollo en el infinito de esta nueva función empiece a partir de n más 1. O sea, 1 partido de z elevado a n más 1, 1 partido de z elevado a n más 2, si está al infinito. Cuando escriba esta O grande de 1 partido de z elevado a n más 1, quiero indicar eso, que la serie empieza a partir de ese término. Aquí un inciso, cuando estoy en ese caso, cuando tengo esas funciones de Markov, los denominadores de los aproximantes de Padé van a ser una sucesión de polinomios ortogonales con respecto a la G. Voy a poder explicitar los numeradores en función de los denominadores y tengo una expresión para esa función a la que le quiero calcular el desarrollo. Con esto lo que aparece es toda la maquinaria de polinomios ortogonales, que hay mucha gente investigando en ella y que nos sirve y que nos van a poder ayudar para estudiar convergencia, para estudiar los ceros, etc. Un inciso, no sigo por ahí. Bien, entonces tenemos los aproximantes de Padé, que lo que hacen es aproximar a una función, aunque tenga el desarrollo en el infinito, pero coincidir con los primeros términos del desarrollo en el infinito. Pues vamos un poco más allá. Y ahora vamos a ver los aproximantes de Hermite-Padé. Si se llaman así es que tienen que ver con Hermite. De hecho, fue Hermite el que puso el germen de estos aproximantes. ¿Qué son los aproximantes de Hermite-Padé? Eso es aproximación simultánea. Van a ser como los aproximantes de Padé, pero quiero aproximar varias funciones a la vez. Entonces, por ejemplo, imaginaos que tenemos R funciones con su desarrollo en el infinito, y entonces yo podría coger para cada función su aproximante, que serían necesito para cada función 2 polinomios. Para hacer todo lo anterior con estas funciones, para cada función un numerador y un denominador. ¿De acuerdo? Entonces necesitaría 2 R polinomios. Pero no quiero eso, quiero trabajar un poco menos. Claro, no tendré las aproximaciones tan buenas, pero quiero trabajar un poco menos. Y voy a tener dos tipos de hacer esa aproximación de varias funciones a la vez. Voy a buscar, no voy a entrar en todo el detalle, voy a buscar, en vez de 2 R polinomios, R más 1 polinomios. Y por un lado cojo esta función, AN1F1, AN2F2, ANRFR, menos un numerador común, y lo que hago es aproximar todo eso. Por supuesto, cuando tenga una función, esto es aproximación de Padé normal. Si hay una aproximación de Hermite-Padé tipo 1, es que hay otra tipo 2, que es esta. Lo mismo, tenía R funciones, cojo R más 1 polinomios. Y lo que hago es, aquí sí que hago, se parece más a primera vista a la aproximación de antes, ¿no? QNF1 menos PN1, lo mismo con F2, es decir, cojo un vector de funciones racionales en las que los denominadores son todos iguales. Los numeradores cambian, pero los denominadores son siempre los mismos. ¿De acuerdo? Por supuesto, estas aproximaciones son peores que si me hubiera puesto solo aproximar esa función. ¿Vale? No llega hasta todo lo que hubiera podido llegar, pero con menos trabajo aproximo más a la vez. ¿Vale? Entonces, aproximación de Padé lo que hace es coge una función, su desarrollo en el infinito, y cojo la función racional que mejor la aproxima, que mayor orden de contacto tiene. Cuando tengo aproximación de Hermite-Padé, lo que tengo es aproximar varias funciones a la vez, con menos trabajo. Bueno, bebo más agua. Y nos vamos ya
a ver qué tiene que ver todo esto con lo anterior, ¿no? Todo lo que contaba al principio de irracionalidad y trascendencia, con lo que os acabo de contar, que ya he acabado. La parte más dura, si nos ha quedado sin una idea, ya se acabó. Entonces, voy a empezar demostrando, una demostración hay que dar, de que el número E es irracional. Y esto lo voy a demostrar solo usando polinomios de Taylor, ¿vale? Es una demostración muy sencillita. Entonces, como hemos visto, por el teorema de Taylor, yo puedo poner una función como su polinomio de grado n-1 más el resto de Taylor. En la función exponencial esto queda muy sencillo, porque claro, la función exponencial todo es fácil, ¿de acuerdo? Como el problema de esto es sacar las derivadas enésimas. Como la exponencial es tan sencillo, no hay problema. Entonces, la función exponencial este es el polinomio de Taylor de grado n-1 y su resto de Taylor será elevado a sí por x elevado a n partido de n factorial, donde sí está entre 0 y x. Ahora digo, quiero probar que es irracional, luego tomo x igual a 1. Tomando x igual a 1, mi punto sí, ese intermedio, que sé que existe, aunque no sepa cuál es, sé que está entre 0 y 1. Si sí está entre 0 y 1, e elevado a sí estará entre e elevado a 0, que es 1, y e elevado a 1, que es e. Luego e elevado a sí estará entre 1 y e es más pequeño que 3. Vamos a ponerlo fácil. Entonces, si ahora cojo esta expresión, e elevado a sí entre 1 y 3, y lo divido todo por n factorial, pues nos queda así, ¿no? E elevado a sí partido de n factorial está entre 1 partido de n factorial y 3 partido de n factorial. Pero si yo hago e elevado a sí partido de n factorial cuando x es 1, lo que tengo que e elevado a sí es e menos esto en 1. ¿No? Y esta igualdad evaluada en 1 es 1 menos este polinomio en 1, que es este sumatorio, e menos ese sumatorio en 1. Luego tengo que 1 partido de n factorial y 3 partido de n factorial me acotan esa cantidad. Ahora multiplico por n menos 1 factorial. Y al multiplicar por n menos 1 factorial me queda que 1 partido por n es menor o igual que n menos 1 factorial por e, por este numerajo de aquí, que es, y eso menor que 3 partido de n. Me voy a fijar en esos dos números. Este número es entero, porque si k está entre 0 y n menos 1, k siempre es menor o igual que n menos 1, luego n menos 1 factorial partido de k factorial, eso se cancela. El k factorial siempre se cancela. ¿Vale? Luego ese número es entero. Y n menos 1 factorial, por supuesto que también es entero, ¿no? Entonces, este así escrito, qn menos pn está entre 1 partido por n y 3 partido por n. Voy a suponer ahora que el número es racional. Y si suponemos que el número es racional, tomo n todo lo grande que yo quiera. N es el grado del polinomio. Entonces, si lo he cogido y me he quedado corta, pues avanzo un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, como b, el que estoy tomando como denominador de e, es mayor que n menos 1 factorial por e es un número entero. Porque se cancela, el denominador que tengo abajo está dentro de los factores del n menos 1 factorial. Luego n menos 1 factorial por e menos pn es un número entero. Es un número entero que está entre 1 partido por n, es mayor o igual que 1 partido de n y menor estrictamente que 3 partido por n. No hay. No hay ningún número entero que esté ahí. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que el número e es un número racional. ¿De acuerdo? Vale. Para seguir hablando de números irracionales voy a necesitar otro resultado. Un resultado que es sencillo de probar, pero ya no pongo la demostración. Que dice lo siguiente. Tomamos un número real. Dice, si existen dos sucesiones de números enteros que cumplan esto, que qnx menos pn es distinto de 0, es decir, que x no es igual al cociente de ninguna de ellas, y que este límite tienda a 0. ¿Qué significa esto? Esto me está diciendo que si yo me aproximo, si tengo sucesiones de números racionales que se aproximan rápido a un número, que el límite tienda a 0, ese número es irracional. Y como consecuencia también, pues resulta que los números racionales aproximan mejor a números irracionales que racionales. Siempre y cuando el número racional no se conozca. A ver, si yo conozco el número racional, mejor que él no se aproxima a nadie, ¿vale? Pero si yo no conozco el número racional, voy a aproximarlo mejor. Si voy por número... los números racionales me van a aproximar mejor a números irracionales que racionales.
Claro, esto así suena raro, pero si vamos un poco para atrás, lo que nos decía Cantor es que la mayoría son irracionales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con este resultado, vamos a demostrar que logaritmo de 2 es un número irracional. Cojo esta función, esta es una función de Markov, los aproximantes de Padé me funcionan, bueno, es una función de Markov, que evaluada en -1 me da justamente el logaritmo de 2. Pues cojo y voy a construir un aproximante de Padé para esta función de Markov. Para eso están los que se dedican a esto, calculan estos aproximantes de Padé y resulta que, una vez que tienen el numerador y el denominador, resulta que puedo coger como Pn, o sea, yo quiero aproximar logaritmo de 2 por sucesiones racionales Pn partido por Qn. Pues Pn van a ser el numerador del aproximante en -1, ahora hablo del Dn, y Qn, el denominador, va a ser el denominador del aproximante en -1. Evaluar ese aproximante en -1. Este Dn lo tengo que poner porque me tengo que asegurar que sus números son enteros. ¿De acuerdo? Entonces, no me salen enteros, me salen racionales, le tengo que poner eso para que sean enteros. Y estos números, estas sucesiones de números, satisfacen las condiciones del lema anterior, que Qn por logaritmo de 2 menos Pn es distinto de 0 y que además convergen a 0. Luego ya lo tengo, logaritmo de 2 es irracional. Vamos a probar que pi cuadrado es irracional. Pero ahora, en vez de coger una función de Markov, cojo 2. Necesito 2, vamos, de hecho esta es la anterior, y ahora pongo esta, menos la integral entre 0 y 1 por el logaritmo de z menos x. Si me fijo en f2, hago el desarrollo en serie de f2, es algo sencillo de hacer, y resulta que f2 en 1 pues es precisamente la serie favorita de Chicho. Y ya sé, esto es pi cuadrado partido por 6. Construyo ahora, busco 3 polinomios, de manera que tengo por un lado una aproximación tipo Padé y por otro lado una aproximación Hermite-Padé tipo 1. Se calculan estos aproximantes, alguien lo hará, se calculan estos polinomios y resulta que el an en 1 me da 0, pero consigo las sucesiones de enteros Pn, Qn, evaluando Bn en 1 y Cn en 1. Este Dn cuadrado es el mismo que antes, pero ahora elevado al cuadrado. Y esta sucesión de enteros satisface las condiciones del lema, luego pi cuadrado también es irracional, usado con aproximantes de Hermite-Padé. Un poco más, la z de 3. En este caso cojo 3 funciones, las 2 que tenía y cojo esta tercera. Calculo el desarrollo en serie y resulta que la f3 evaluada en 1 es la z de 3. Construimos los aproximantes, en este caso voy a buscar 4 polinomios, voy a tener dos aproximaciones de Hermite-Padé tipo 1 y de aquí sacamos la sucesión de enteros. Qn va a ser 2dn cubo Bn en 1 y Pn dn en cubo, dn al cubo es la dn, es la misma siempre, dn en 1. Y esta es la sucesión de enteros que me satisface el lema, por lo tanto la z de 3 es irracional. ¿Pi es irracional? Por supuesto no es la demostración original, pero usada con aproximantes de Padé. Cogemos estas dos funciones. Y ahora lo que hago es aproximación, bueno, resulta que f1 en i más f2 en i es i por pi medios. Cojo ahora aproximación de Hermite-Padé tipo 2 para estas dos funciones. Construimos los polinomios y resulta que Qn en i y Pn1 en i más Pn2 en i me dan las sucesiones de enteros que satisfacen el lema, luego que me demuestran que el número pi es irracional. Y así, bueno, podríamos seguir, tampoco es que sea un método muy generalizable, ¿no? Porque hay que pensar mucho en cada número. Pero así ya pasamos a la aproximación a la trascendencia. Y aquí sí que vamos a hablar de la trascendencia del número e. Hemos dicho que los aproximantes son de Hermite-Padé. Se llaman así porque en la demostración de que es trascendente, Hermite pone el germen de este tipo de aproximantes. Por supuesto no los muestra como ni hace la demostración como la voy a indicar yo, pero es el germen de estos aproximantes. Necesitamos también otro resultado, un resultado un poco más extenso, o sea, un poco más complicado que el anterior, pero del mismo estilo. Yo creo que voy a poner las consecuencias directamente, que es más sencillo. Lo que digo es, aproximación rápida simultánea por racionales implica trascendencia. O sea, lo que busco son sucesiones de enteros, fijaros, Pn1 partido de Qn que converja a x, P2n partido de Qn que converja a x cuadrado, Pmn partido de Qn que converja a x a la n. Los denominadores son siempre los mismos.
Los numeradores cambian, pero los denominadores son siempre los mismos. Entonces, aproximo de manera simultánea x cuadrado hasta x a la n. Entonces, ¿cómo demostrar que es trascendente? Pues lo que vamos a hacer es coger la función exponencial de z y aproximar, va a ser una aproximación Hermite-Padet tipo 2, la exponencial de z, exponencial de 2z, exponencial de mz. De manera que cuando tengo z igual a 1, tenemos las sucesiones que me cumplen el lemma. Por lo tanto, el número es trascendente. ¿De acuerdo? Bien. Ya que hablamos aunque aquí no hable de aproximantes de Padet, y la demostración de Lindemann se basa en la demostración de Hermite, voy a poner el resultado de Lindemann, cuya consecuencia va a ser que pi es trascendente, que dice lo siguiente: si tengo n números algebraicos, no todos nulos, y otros n algebraicos distintos, entonces esta combinación lineal es distinta de 0. A1 elevado a beta 1, A2 elevado a beta 2, AN elevado a beta n es distinto de 0. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues por ejemplo, si nos fijamos en la fórmula de Euler, que también es una de las fórmulas más bonitas de las matemáticas, ya ha salido la serie pi cuadrado partido por 6, fijaros, e elevado a pi más e elevado a 0 es igual a 0, ¿no? Esta fórmula, e elevado a 0 es 1, es igual a 0. Entonces, 0 es algebraico. Bueno, aquí tengo los A1 y A2 sería 1 y 1. 1 y 1 son algebraicos. Luego, 0 es algebraico y pi es distinto de 0. Entonces, si pi fuera algebraico, esto tendría que ser distinto de 0, y no lo es. Luego, pi no es algebraico, pero i sí es algebraico. Luego, pi no es algebraico. Luego, pi es trascendente. Con la misma idea, se demuestra que si alfa es algebraico distinto de 0, e elevado a alfa también es trascendente, porque si no, sería solución de una ecuación algebraica, e elevado a alfa. Lo mismo, el seno de alfa, si yo expreso el seno de alfa en función de la exponencial y el coseno de alfa en función de la exponencial, también son trascendentes. Y así hay más consecuencias del resultado de Lindemann. Bien, y para acabar ya, pues recopilar un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Lo primero que saber si un número es trascendente y racional, desde luego no es tarea fácil, ¿vale? Si un número demuéstralo es... De hecho, las demostraciones que hemos visto aquí son ad hoc. No podía pensar, pues con la misma que has hecho z de 3, prueba con z de 5. Y con las mismas ideas, para la función que me genera z de 5, yo construyo unos aproximantes de Hermite-Padet que funcionan bien. El problema es que las sucesiones que me dan, al tenerlas que multiplicar por esos factores de n, eso ya no me cumple las condiciones del lemma. Luego ya esa forma no me vale, igual con otras funciones, pero con las mismas ideas no me sirve. Hemos visto que z de 3 es irracional, pero no sabemos si es trascendente o no lo es. No sabemos si los números de las zetas de los impares son irracionales, aunque sí sabemos que hay infinitos que sí lo son, y la demostración de este hecho se hace con aproximantes de Hermite-Padet. Sí sabemos que las z de los pares son trascendentes, ya que son múltiplos de pi elevado a 2n. No sabemos si, por ejemplo, 2 elevado a e, 2 elevado a pi, pi elevado a pi, elevado a e, o pi elevado a e son trascendentes. No lo sabemos. Si alguien se quiere poner a la tarea, encantado. No sabemos si pi por e y pi más i son trascendentes, aunque sí sabemos que al menos uno de ellos lo es. Y así podríamos seguir. ¿De acuerdo? Poniendo problemas abiertos en este tema hay muchos, pero yo creo que el vino se calienta y la tortilla se puede enfriar y no es plana. Bien, esta charla está basada, muchas de las cosas sobre irracionalidad y trascendencias están sacadas del libro de Juan Luis. ¿De qué página? Del tema 6 de irracionalidad del tema 6 irracionalidad y trascendencia. Que os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien. Y las demostraciones de la irracionalidad usando aproximantes de Padet y aproximaciones de Hermite-Padet están sacadas de artículos de un matemático belga, Walter Banach. Yo trabajo con él cuando estuve por allí. Y muchas, a ver, no es que sean todas de él, pero sí que tiene así varios artículos en los que recopila y está muy bien. Y ahora sí que ya para acabar, pues felices fiestas a todos. Y una cosa me he dicho antes,
que como os he contado al principio me voy a hacer cargo del seminario, desde luego espero contar con la colaboración de todos y en el vino pues es un buen momento para coger ideas, para que me transmitáis ideas, sugerencias, que todas ellas serán bienvenidas, no solo en el vino, también me las podéis decir en otro momento, pero el vino es un buen momento y ya me callo.